Bien, ahora le corresponde al maestro Raimundo Espinosa Hernández, quien está ya por establecer el enlace. Dile que si quiere que pase antes otra vez. El maestro Raimundo Espinosa Hernández es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Y bueno, ya está aquí con nosotros el maestro Raimundo Espinosa Hernández. Estoy haciendo una breve referencia de su trayectoria académica. Maestro Raimundo, hemos expresado que es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista y maestro en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la misma institución y especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Asimismo, es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde escribió su trabajo de grado intitulado La crítica de la política y la sustancia de lo político en la introducción a la crítica de la filosofía hegeliana del derecho de Karl Marx, bajo la dirección del doctor Jorge Veraza. Ha sido miembro de distintos proyectos de investigación y mejoramiento de la enseñanza en la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la coordinación del doctor Andrés Barreda Marín. De igual manera, en el marco del programa de investigación Derecho y Sociedad del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, fungió como asistente de investigación del doctor Oscar Correas Vázquez. Finalmente se ha desempeñado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en las facultades de Economía y Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente imparte las cátedras de Derecho Indígena y Filosofía del Derecho. También se ha desempeñado como asesor de litigios estratégicos en defensa de los indígenas. Bien, recibámoslo con un fuerte aplauso, dándole, como siempre, nuestro agradecimiento. Adelante. Doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí con mucho ánimo. ¿Le parece si comienzo? Adelante, sí. Ya. Bueno, también pues muchísimas gracias por la oportunidad, la invitación, doctor Sánchez Vázquez, y a todo su equipo que han estado pues al pendiente de todos nosotros. Les agradezco mucho. Y bueno, por supuesto, siempre es pues muy grato tener estas oportunidades para dialogar con profesores y con colegas, con estudiantes, en fin, ¿no? Con toda la audiencia que concurre pues a estos encuentros académicos nacionales e internacionales que usted con tanto ahínco pues siempre está impulsando ahí desde la UAP, ¿no? Yo lo celebro y le agradezco mucho la oportunidad una vez más de participar con ustedes. Bueno, pues el tema que yo quisiera compartir con ustedes en estos minutos, pues tiene que ver con la coyuntura de nuestro país, ¿no? Tiene que ver con los cambios por los que está atravesando nuestro país. Es un proceso pues de transformación no solamente social, sino en la parte que más nos llega, digamos, a quienes trabajamos como abogados o como asesores, incluso como servidores públicos. Tiene que ver también con una
es un proceso de renovación institucional y normativa, ¿no? También el derecho mexicano está cambiando, también las instituciones están cambiando, ¿no? Y esto es un hecho que yo creo que no podemos negar, más allá de pues la apreciación y la valoración que cada uno tenga sobre este proceso. Es un proceso histórico y es algo que está sucediendo, ¿no? Y lo estamos viviendo en este momento. Yo en particular me quisiera referir, pues en el marco del tema general de este encuentro, ¿no? Sobre el Estado de Derecho democrático y social, pues yo me quisiera referir específicamente a, pues el asunto de la llamada reforma judicial, ¿no? Las nuevas disposiciones constitucionales en materia de poder judicial. Esto porque, pues me preocupa un poco, hay dos cosas que me preocupan. Uno, por supuesto, ¿no? Un cambio tan importante con lo que puede implicar y pues todos los riesgos de su implementación, que no son riesgos distintos a los que suceden en la implementación de otras reformas importantes que ha tenido nuestro país en años y décadas pasadas, ¿no? Y que no son distintos de lo que sucede en procesos electorales como los que ya vivimos en nuestro país. O sea, tampoco es algo que, esos riesgos que se han señalado, pues no es algo que deba sorprendernos y me parece a mí tampoco son motivo para detener la reforma y tampoco me parece a mí que pues que motiven las quejas a tal grado que haya que regresarnos, ¿no? Yo más bien creo que hay que ser cuidadosos y observadores como, pues como académicos, también como funcionarios, incluso como gente que tiene la capacidad, la posibilidad de realizar opinión pública, de formar opinión pública, pues debemos ser cuidadosos y responsables, ¿no? Pero eso es en todos los casos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pues realmente lo que me preocupa más es ver que desde los ámbitos académicos, desde el propio gremio, y diría yo, la comunidad jurídica nacional, grandes sectores de esta comunidad jurídica nacional, partícipes de una cultura jurídica que se ha venido también transformando y reconfigurando en los últimos 40 años, y es una cultura jurídica que se ha recreado bajo las condiciones del neoliberalismo, que sí existe. Yo todavía escucho gente que es negacionista, no digamos del capitalismo, del neoliberalismo. Bueno, el neoliberalismo sí existió y aquí en México, por supuesto que se vivió, ¿no? Y eso afectó también el derecho, pero no solo el derecho, también la cultura jurídica, la manera en la que está construido el derecho, se entiende el derecho, se enseña, se investiga el derecho y también pues afectó, por supuesto, digamos, los sentidos comunes, ¿no? El sentido común y los grandes acuerdos, los acuerdos básicos de esta cultura jurídica mexicana contemporánea o de la comunidad jurídica nacional, ¿no? Lo que yo he estado viendo, pues escuchando y observando, pues a quienes realizan opinión pública y también algunas publicaciones que han salido y sobre todo, bueno, dándole seguimiento a noticieros e información que sale en redes sociales, me parece a mí preocupante que al interior de la comunidad jurídica mexicana, pues tachemos una reforma como esta, un cambio constitucional como este, que es, me refiero específicamente al tema del voto popular directo para elegir operadores judiciales, jueces, magistrados y ministros. Me parece muy preocupante que miembros destacadísimos de esta cultura jurídica nacional mexicana contemporánea, pues que todos los días y en sus libros, y en sus publicaciones, sus intervenciones públicas durante años, pues se han llenado la boca hablando de democracia, ¿no? Y de repente, cuando estamos en la opción histórica y se hace efectiva de conquistar un espacio más para la democracia, ¿no? Para que el pueblo de México pueda elegir autoridades, en este caso judiciales, pues más bien ahí estos grandes constitucionalistas, juristas, demócratas de nuestro país, pues más bien muestren un tamiz, que es el punto que me preocupa a mí, pues que me parece bastante, antidemocrático y literalmente, como dicen ellos, pero en otro sentido, contramayoritario, ¿no? Me parece una actitud bastante, pues cuestionable y que sí es importante que revisemos de forma autocrítica, ¿no? Porque cuando avanza la democracia, un constitucionalismo de talante democrático, con los riesgos que ustedes quieran ver y los detalles que quieran ver, pero cuando eso avanza, entonces, quienes todo el tiempo están defendiendo la democracia bajo esta idea de democracia constitucional o Estado constitucional democrático de derecho, como le quieran decir, estos modelos pues extranjeros que hemos adoptado aquí en nuestro país, ahora les parezca que está mal,
¿no? Y que pues no es posible por un montón de argumentos que ahora me referiré a algunos de ellos. Yo creo que mucho de eso tiene que ver pues con creencias y con dogmas de esta cultura jurídica que se vino forjando durante la época del neoliberalismo, más que con análisis rigurosos, sin sesgo, y digamos, en todo caso, científicos, que hay, si es que hay cientificidad en el derecho, ¿no? A mí esta parte es la que más me preocupa, porque me parece que a lo que nos está mostrando es realmente la crisis, ya no solamente de las instituciones y las normas jurídicas del neoliberalismo que estuvieron vigentes en nuestro país o han estado vigentes en nuestro país, sino también nos muestra la crisis pues de este sector de la comunidad jurídica nacional, de esta cultura jurídica neoliberal, que se muestra de diferentes maneras. En el momento en que jueces federales o ministros de la Suprema Corte de Justicia, los máximos operadores judiciales y además los máximos operadores jurídicos, la aspiración y la referencia de quienes estudiamos derecho desde el pregrado, desde la licenciatura, desde el momento en el que ellos pueden emitir resoluciones sin fundamentos claros, con motivos aparentemente políticos, o incluso un ministro de la Corte puede presentar un proyecto de sentencia sin fundamentos claros, haciendo marometas para poder justificar lo que plantea y además declarando públicamente que es un instrumento sujeto a la negociación política, pues a mí me parece que eso evidencia la crisis de esta cultura jurídica, pero también de la educación jurídica que se ha impuesto en nuestro país. Es una crisis de la argumentación jurídica. Tantos cursos por más de 20 años que se han impuesto en las facultades de Derecho sobre argumentación jurídica, trayendo grandes autoridades extranjeras a hablarnos y a adoctrinarnos sobre argumentación jurídica, y miren con lo que nos salen nuestros jueces federales, ¿no? O sea, a mí me parece que nos habla de una crisis, y es muy importante que lo veamos de forma autocrítica en este sentido, ¿no? Bien, me parece más bien, en todo caso, que tendríamos que estar defendiendo pues siendo con nuestro juicio académico, crítico, por supuesto, y responsable, pues estar pugnando por construir de mejor manera estas instituciones, esta nueva normativa, esta nueva reglamentación, pues a partir del cambio constitucional que ya está ahí, ¿no? Esta elección popular por voto directo de jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, perdón, y en su momento, pues también de los poderes judiciales locales. En el sentido de que, y estos son pues dos argumentos que yo presento y comparto ahora con ustedes, de que se trata de una, no solo confirmación, sino expansión de un derecho humano fundamental, un derecho político electoral de todas y todos los ciudadanos, como es el derecho de elegir a sus autoridades. No puede ser que vayamos hacia atrás en eso. Hay que ir hacia adelante y ser congruente con los principios de derechos humanos, particularmente el de progresividad, que todo el tiempo se está cacareando, pero que en los hechos, miren, pues sucede que a veces nos gusta, a veces no nos gusta. Yo creo que este es un paso hacia adelante en la expansión de este derecho político electoral, derecho fundamental, derecho humano básico, que expande la democracia y expandiendo este derecho, ¿no? Se expande la democracia expandiendo este derecho, dando posibilidad a que la ciudadanía pueda elegir a sus operadores judiciales. Yo creo que tendríamos que plantear la discusión en ese terreno y claro, criticar y contribuir de manera constructiva a perfeccionar ese camino por el que se están dando, ¿no? Eso en primer lugar. Frente a ello, pues se han hecho algunas objeciones muy importantes. Yo creo que por supuesto, hay que atenderlas. Ya para que recurramos a Luigi Ferrajoli que nos venga a decir qué está bien y qué está mal, ¿no? O al doctor Roberto Gargarella para que nos venga a enseñar, ¿no? Bueno, pues quiere decir que tenemos que pensarlo con mucha seriedad nosotros aquí en México, que es un problema de nosotros, ¿no? Aquí en nuestro país. Bueno, el tema de la imparcialidad y el tema de la independencia judicial, ¿no? Mire, tiene razón el doctor Ferrajoli cuando dice que la legitimidad prístina del operador judicial radica en su apego a la legalidad. Solamente puede juzgar según lo que establece la norma. Claro, recabando los elementos que están presentando las partes en el proceso. Por supuesto que sí, eso no se mueve. No puede estar decidiendo a partir, pues, de presiones, de intereses, etcétera, etcétera, ¿no? En eso tiene toda la razón. Lo que no me queda a mí claro es de qué manera este cambio constitucional afecta ese principio de legalidad en la operación de los juzgadores, ¿no? Me parece que ahí se ha, pues, exagerado, o por lo menos no se ha hecho con precisión el análisis, ¿no? Por un lado, y por el otro,
pues parece más bien un prejuicio político y una consigna política, pues estas críticas que se han lanzado, porque se puede afectar tanto la imparcialidad como el principio de independencia judicial, ¿no? Habría que recordar que son principios que lo que están cuidando son los derechos del justiciable, en tanto que se presenta a juicio, en tanto que acceso a la justicia y proceso debido. No son garantías para otras autores, son garantías para los propios justiciables, ¿no? Y no está claro de qué manera se afecta con el hecho de que se puedan elegir por voto popular y directo a las autoridades judiciales. Eso a mí me parece que no está conectado de manera automática y en todo caso habría que esclarecerlo, y es un argumento que me parece, perdón para los expertos en argumentación jurídica, pero por eso les digo que están en crisis, pues me parece un argumento del todo falaz. Y se los digo no como abogado, se los digo como filósofo, ¿no? Yo estudié lógica estudiando filosofía y sé que ese es un argumento falaz, ¿no? Por un lado. Y por el otro, me parece también que la discusión avanza en un segundo rubro muy importante, que tiene que ver con esto con el asunto de la división de poderes, ¿no? Habría que recordar qué es lo que dice la Constitución mexicana, artículos 39, 40, 41, por ejemplo. La forma de gobierno, ¿no? Como una república democrática, representativa, laica, federal, ¿no? Bueno, a mí me parece que no nos hemos percatado de que esta reforma en el Poder Judicial para elegir por voto popular y directo a los operadores judiciales, pues perfecciona de alguna manera el mandato que ya está contenido en nuestra propia Constitución, no ahora, hace más de un siglo, ¿no? Ya está ahí esto de que la forma de gobierno sea democrática. ¿En qué contradice eso? Por un lado, la división de poderes y por otro lado, pues las funciones que se deben llevar a cabo, bueno, la función jurisdiccional o el principio de legalidad que rige y da legitimidad, en principio, junto con otros elementos, pero que legitima la propia función jurisdiccional. ¿En qué es contradictorio? Al contrario, me parece que desarrolla y perfecciona un mandato constitucional relativo a la propia forma de gobierno. En vez de esto, lo que se ha venido pues objetando, ¿no? Pues en meses, porque ya llevamos meses en esto, pero pues más se recrudeció en las semanas anteriores, pues es el hecho de que se diluye, desaparece la división de poderes, ¿no? Claro, todo eso pues trayendo los fantasmas del viejo PRI, ¿no? De eso es un poco trayendo eso en el sentido de que el presidencialismo mexicano se coloca por encima de los poderes y ahora no hay esta idea de los contrapesos o la idea del órgano que es contramayoritario, ¿no? Yo veo aquí distintos problemas porque no estamos revisando con cuidado, y aquí se los digo como politólogo, no como filósofo, no como abogado, sino como politólogo, pues no estamos revisando la especificidad del nuevo régimen mexicano, político mexicano. Estamos retrotrayendo, estamos proyectando el régimen del viejo PRI al presente, y yo creo que son situaciones muy diferentes, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues yo creo que hay que revisar muy bien toda esta idea tanto del papel del operador judicial, ¿no? Y lo que llaman el activismo judicial, por un lado, y por el otro, el asunto de que los poderes judiciales, en tanto tribunales constitucionales u órganos controladores de la constitucionalidad, del ejercicio del poder, etcétera, pues son órganos contramayoritarios. También me parece un dogma pues de esta narrativa liberal moderna burguesa, que es muy importante que revisemos y que no aceptemos a priori, sino que la revisemos con cuidado y a conciencia, ¿no? Porque, pues, no es curioso que exista un órgano contramayoritario. ¿Cuál es la primera minoría que se protegió con esta idea? No fueron minorías étnicas, no fueron los afros, no fueron los indígenas, no fueron las mujeres pensando que eran minoría, no fueron esos. Fue la propia burguesía y los ideólogos y teóricos juristas de la burguesía los que diseñan esta idea de un órgano que es contramayoritario, porque la primera minoría que se quiere proteger es la minoría burguesa, es la minoría de los amos frente a las masas de los esclavos. Lo que hay detrás de eso, junto con las ideas o los dichos estos de que, pues si la gente no sabe ni escoger a sus parejas, ¿cómo va a escoger a sus jueces? ¿Cómo va a elegir a sus jueces? Lo que hay detrás de eso, realmente, es pues una posición realmente antidemocrática, literalmente contramayoritaria, pero sobre todo grandes prejuicios y un desprecio que me parece a mí completamente injustificable en este momento de la historia, respecto de las mayorías, respecto del pueblo. Hay gente que dice, bueno, eso del pueblo ni existe, ¿y qué es eso del pueblo? ¿No? Respecto de la gente de a pie, ¿no? Como si solamente aquellos que tuviesen ciertos ingresos, como si regresáramos
al principio del constitucionalismo moderno, solamente algunos que tienen interés efectivo en los asuntos públicos son quienes pudiesen participar de estos asuntos públicos, o como si solamente aquellos que saben porque tienen una cierta formación son los que pueden opinar o participar o votar o decir algo importante en relación con los asuntos públicos. A mí me parece que eso es un gran error y es un gran prejuicio, y habla pues de la crisis en la que estamos, que es una crisis ideológica, porque hemos aceptado y adoptado un montón de principios y dogmas liberales, reaccionarios, de derecha, típicamente conservadores, que ahora pues se han evidenciado por la discusión y los debates que ha habido, ¿no? Y lamentablemente vamos a tener que reconstruir esto, y es la oportunidad histórica para el gremio y para la academia de salir adelante de esto con una posición pues que realmente respalde el constitucionalismo democrático, no simplemente las posiciones liberales burguesas o estos dogmas académicos que se repiten en Europa, en América del Sur y que nos traemos nosotros y los compramos muy baratos. Yo creo que es muy importante que avancemos en otra dirección con un pensamiento crítico propio en la idea de construir las mejores instituciones y el mejor contexto jurídico pues para nuestro país en beneficio del pueblo de México, porque eso sí dice el artículo 39. ¿Cuál ideología? ¿Cuál política? Lo dice el artículo 39. La soberanía popular reside esencial originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana de este y se instituye para su beneficio. Eso es en lo que tendríamos que estar pensando, no en todas estas pseudoteorías, grandes narrativas, conceptos que importamos, ¿no? O estas arengas y estos espectáculos bochornosos que están dando los autores extranjeros pronunciándose en contra del país. Gargarela diciendo que ya en Twitter nadie lo siga ni le hable si apoya la reforma judicial. Por favor, ¿esa es la posición de un académico serio? ¿No? La carta reciente del propio Atienza, Ferrayoli prestándose sin estar bien informado a pronunciarse como se pronunció en TV Justicia. En fin, a mí me parece que esto nos da cuenta de la crisis en la que estamos, y es un momento, como toda crisis, para salir avantes, reconstruirnos, ¿no? Y llevar adelante un pensamiento jurídico distinto a favor de los derechos humanos, para empezar, este derecho político electoral de votar y de ser votado, de expandir el ámbito de la democracia electoral a un campo, a una institución, a una instancia que estaba vedada hasta hace muy poco, como son los poderes judiciales, y también llevar la democracia como forma de gobierno, pues no solamente a los órganos típicos como el legislativo o el ejecutivo, sino también al poder judicial. A mí me parece que es una oportunidad muy importante y que podemos pensar el asunto pues de otra manera, ¿no? Sin estos sesgos que son para mí sesgos ideológicos, no son científicos, ¿no? Y que pues más bien nos han puesto pues como un antagonismo, ¿no? Y han generado pues reacciones muy adversas al interior del gremio. Yo he visto cómo pues grandes mayorías que están en contra de la reforma de esta comunidad jurídica nacional, pues se la pasan insultando y atacando vorazmente a quienes nos hemos pronunciado pues a favor, o a quienes hemos llamado a que se piense dos veces lo que se está diciendo. Me parece que esa no es la manera, esas no son las formas en las que la academia debe conducirse, y mucho menos son las formas en las que pues quienes tenemos la posibilidad de expresarnos públicamente y construir opinión pública, pues debemos hacerlos. Esas no son las formas democráticas, no es esa la ética del discurso, y se los digo porque, bueno, tuve la oportunidad de estudiar con el profesor Jürgen Habermas en Alemania, y les digo, esas no son los principios de la ética del discurso, ¿no? Sí es muy lamentable, me parece que son, pues, indicadores de la crisis en la que estamos pasando, pero es un momento de oportunidad también. Yo celebro espacios como este donde podemos pronunciarnos de esta manera, y seguramente con las intervenciones del conjunto de todas y todos nosotros podemos sacar pues conclusiones y también propuestas constructivas para seguir avanzando y construir realmente pues un Estado de Derecho democrático y social, siguiendo la mejor tradición de constitucionalismo de nuestro país, que es el constitucionalismo social, y además poniéndonos a la vanguardia como estamos ahora al democratizar el poder judicial en todas sus instancias y niveles, no solamente algunos, sino la totalidad. Eso también eso es una discusión de vanguardia que pone al constitucionalismo mexicano al frente pues de las discusiones mundiales, globales sobre el tema, como en su momento hace más de 100 años fue también la inclusión de los derechos sociales y los principios nacionalistas en la Constitución de 1917. Por eso me parece un tema pues muy importante y pertinente para el encuentro que nos reúne pues este mediodía. Bueno, doctor, pues eso es lo que yo tendría que compartir con ustedes por ahora. Muchísimas gracias, maestro Raimundo Espinosa Hernández. Realmente ha sido muy interesante su plática de esta disertación, como siempre, provocativa, a la reflexión, a la crítica. Y bueno, mi respeto, mi admiración y agradecimiento de siempre para el maestro
Raimundo Espinosa Ranz. Un fuerte aplauso.